Buenos días. Estamos grabando ya. Buen día a los docentes y estudiantes que participan de este tercer seminario. Le damos la bienvenida desde la agrupación DEWOS, docentes y estudiantes, unidos, organizados y solidarios. Como recordarán, este seminario lleva el nombre de Identidad Formoseña, cimentada en los hitos históricos. Hoy es el cuarto seminario, es nuestro cuarto encuentro y el título es Modelo Formoseño, Proyecto Provincial como herramienta de desarrollo. Le queremos aclarar que para la aprobación y acreditación de este seminario, que fue gestionado por la agrupación DEWOS, en trabajo conjunto con el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, se considerará la asistencia a los encuentros, más un trabajo final que acordaremos la presentación y mandaremos la dirección del correo electrónico a cada uno de los grupos. Queremos agradecer en especial al gobierno de la provincia de Formosa, al gobernador, el doctor Gilles Frank, y al vicegobernador, Eber Solís, por hacer posible que estas acciones se cumplan. Esperemos que tengamos más capacitaciones para que nos podamos encontrar, ya sea de manera presencial o seguiremos con la virtualidad. En esta oportunidad contamos con los disertantes. Para el día de hoy es el profesor Hugo Roldán y la profesora Raquel Paiva. Hola, buenos días a todos y a todas, a los colegas, a los estudiantes, a la agrupación DEWOS. Es un placer y un orgullo en este sábado peronista, si se quiere, estar militando desde la educación en este espacio de formación que es tan importante en estos tiempos. Como decía recién la compañera, bueno, este es el último encuentro que tenemos. Yo soy Hugo Roldán, soy profesor en Historia, soy docente de la Universidad Nacional de Formosa, profesor ordinario, especialista en Historia Regional por la UNE y maestrando en Políticas Sociales por la UNAM. Además de eso, trabajo como profesor capacitador en el Instituto Pedagógico Provincial, ya desde el 2013 en adelante, y bueno, hemos salido al territorio, por así decirlo, a partir del 2015-2016. Así que es un placer poder compartir una mañana como esta con ustedes, darles las bienvenidas, agradecerles por la participación, porque es muy, muy oportuna en estos tiempos la formación del docente, y que hay que tener en cuenta también que el modelo formoseño forma parte de nuestro entorno y se, digamos, materializa, digamos, en lo que es el saber significativo que enseñamos en las aulas. Así que bueno, voy a compartir pantalla para poder empezar. Un momentito, por favor. Ahí está. Muy bien. Aquí. Estamos. Bueno, en esta oportunidad yo voy a iniciar hablando, voy a esperar que se me... Ahí está. Voy a hablar de lo que es el modelo formoseño y su contribución a la identidad. Luego me va a suceder una colega y amiga, la profesora Raquel Paiva, hablando del proyecto provincial como herramienta al desarrollo local. En lo que respecta a mi exposición, es importante, bueno, simplemente analizar el título. Aparecen dos palabras o dos conceptos que engloban todo esto, que es modelo formoseño e identidad. Dos conceptos que están absolutamente fusionados y unidos en una sola concepción, que es la concepción y la
del formoseño, la concepción y la identidad del ser formoseño. El modelo formoseño, como todos ustedes saben, surge ya en 1994 como un proyecto, pero es importante comprender el contexto antes de empezar a hablar propiamente dicho del modelo formoseño. Es importante la geopolítica y para eso vamos a hablar un poquito del contexto internacional. Y para poder entender esta política proteccionista y nacional, como es nacional, por así decirlo, nacional más que nada local, vamos a hablar un poco de lo que pasaba a partir ya de la década de los 90, fines de la década del 80, principio de la década del 90, cuando la caída del muro de Berlín en 1989 simbolizaba el fin de esa disputa internacional de la Guerra Fría, ¿sí?, que había dividido al mundo en dos polos, es decir, el mundo occidental a través de justamente lo que va a ser el capitalismo, ese capitalismo salvaje, en un momento liderado por lo que va a ser Gran Bretaña, Reino Unido. Después de la Segunda Guerra Mundial va a tomar la posta, por así decirlo, y empieza a tener el control y la supremacía absoluta de Estados Unidos, ¿sí? Y por otro lado, la URSS, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, Rusia actualmente, que presentaba otro modelo antagónico a esto, es decir, un modelo que se diferenciaba del capitalismo y presentaba lo que iba a ser el comunismo. Eso se va a terminar con la caída del muro de Berlín, que lo tuvo prácticamente a Alemania dividido casi 40 años. Y el otro va a ser la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1991. Ya con esto se pone fin a lo que va a ser justamente esa disputa internacional y da la apertura, por así decirlo, a un nuevo modelo y a un nuevo orden internacional que va a ser el triunfo, ¿sí?, de los países occidentales y de los imperios que van a llevar como bandera al capitalismo. Cabe mencionar que este breve análisis de lo que va a ser la geopolítica para poder comprender la significatividad e importancia del modelo formoseño, ¿sí?, va a tener también su, digamos, impacto en el ambiente nacional, en el contexto nacional. Es decir, la Argentina se incorpora a este nuevo y adapta a este nuevo orden internacional del capitalismo que va a traer consigo todo un proceso de globalización. Esa palabra la hemos escuchado muchísimas veces, seguramente hemos trabajado con los alumnos, pero globalización es un concepto multifacético o, digamos así, es interpretado de varias maneras. Hubo una intención o hay una intención por parte de los estados, digamos así, supranacionales, dominantes, de querer hacer entender que el contexto de globalización solamente se reduce a la hegemonía y al control de un grupo monopólico en el mercado. Hay algunos sociólogos, algunos filósofos, que sostiene que la globalización es la interacción internacional a partir del flujo comercial con lo que va a ser justamente la relación del trabajo. Bueno, esto lo que va a traer como consecuencia es lo que algunos economistas llaman el realismo periférico. Es algo parecido a lo que Tulio Alperindón, un historiador argentino ya fallecido, hace unos años atrás hablaba de lo que era el modelo centro-periférico. Bueno, es algo parecido. El realismo periférico lo que quiere decir es que existe países dominantes que tienen el control no solamente de la política internacional, sino que a través del aparato militar logran colonizar aquellos países emergentes y trasladan su intención de explotar sus recursos naturales, ¿sí? Es decir, los países que intentan emerger se ponen a los pies, ya sea de Estados Unidos, en primer lugar,
de Francia, incluso de la Alemania posterior, hoy en la realidad de China, de Inglaterra en su momento, etc. Este realismo periférico, lo que dice Tucídides es muy claro para poder comprender. Tucídides cita y dice, los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Es decir, no importa cuánto deban sufrir, ni importa quién deban pagar, con tal de cumplir los objetivos de aquellos del mercado monopólico, por así decirlo. Y fíjense que el 29 de abril del corriente año, el actual presidente de Estados Unidos, Joseph Biden criticaba al neoliberalismo, es decir, criticaba ese corpus teórico y práctico, también por supuesto, que el mismo Estados Unidos había alzado en bandera durante muchísimos años. Y esa crítica decía que se basaba prácticamente en lo que es la teoría del derrame. Esa teoría del derrame que los neoliberales tantos usaron en toda América Latina y en el mundo. Pero digo en América Latina concentrándonos en lo nuestro, en nuestro contexto continental y en nuestro país. Es decir, criticaba el efecto del derrame en la economía y decía que nunca funcionó, que fue una mentira, que la teoría del derrame solamente funcionó para poder hacer crecer las arcas de aquellos imperios que tenían el control absoluto del mercado y que solamente se enriquecían ellos. Ese tiempo, y sostiene que es tiempo de hacer crecer la economía desde abajo, desde las bases, y obviamente reforzando el sector medio, es decir, que sostiene que la relación de la clase media con el sector sindical es fundamental para hacer crecer un Estado a través de políticas proteccionistas, básicamente, por así decirlo. Él citaba, ya es hora de que las grandes empresas o las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son el 1% de la población, pague los impuestos. O sea que no es algo errado lo que plantea la actual vicepresidente, lo que viene peleando desde el Congreso, lo que es justamente el impuesto a las grandes fortunas, y que algunos presentan recursos de amparo, presentan cualquier estrategia judicial para no hacerlo. Bueno, el mismo presidente del país más importante del mundo critica al neoliberalismo. Pero eso es en la actualidad. En este momento, en este análisis del contexto de los 90, estaba en apogeo, ¿sí? Estaba total en apogeo. Ahora, la pregunta es, ¿y en Formosa? ¿Qué pasaba en Formosa? ¿Cómo hacía Formosa para sobrevivir, teniendo en cuenta que recién en el 2003 vamos a tener un reconocimiento federal a través de lo que va a ser la firma de acta de reparación histórica? ¿Cómo hizo Formosa para sobrevivir a semejante oleada neoliberal que se reducían los ajustes, se reducían los despidos, se reducía en los cierres de fábricas, en las privatizaciones? ¿Cómo hacía Formosa? Una provincia olvidada, no por el mundo, olvidada por las políticas nacionales que no reconocían y postergaban y marginaban a nuestra provincia. Bueno, allí aparece nuestro actual gobernador presentando lo que va a ser el modelo formoseño. Porque lo importante es que cuando uno llega al gobierno es tener un proyecto, porque si no somos, digamos, un ente que transitamos solamente en un momento determinado. El proyecto es lo que importa y el proyecto es lo que sigue y lo que se debe seguir defendiendo. Ahora, siendo un poquito conceptual, ¿qué es el modelo formoseño? Primero, el modelo formoseño es una referencia, es un arqueotipo, es una representación que va a buscar ser reproducido en una realidad, es decir, adaptar todo ese cuerpo teórico, esas ideas, en la realidad tangible, material, es decir, en nuestra provincia. El objetivo importante del modelo formoseño era transformar esta realidad de marginación, esta realidad de postergación que tuvo Formosa. Pero ¿cómo se logra? Se logra a través de lo que decía anteriormente, se logra a través de un proyecto provincial, a través de herramientas centrales y oportunas para lograr los fines que se señalan, los fines señalados en el modelo. Es decir, esa fusión
de modelo más proyecto es lo que nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran, nos presentó en 1994, lo defendió en el 2003, lo defendió en el 2015 y lo sigue defendiendo, y vamos a seguir defendiendo con las futuras generaciones que hoy estamos justamente en la actualidad. Es decir, lo que importa es el proyecto. ¿Y qué es el proyecto provincial? El bien común para el formoseño. Eso es, digamos, sintéticamente explicando el modelo formoseño. Porque lo que acá hay que saber es que nosotros, digamos, somos conscientes y sabemos de dónde venimos, sabemos lo que hemos pasado y sabemos a dónde no debemos volver. Y este año es un año central para no volver al pasado, a las décadas del 90, para no volver a esos 4 años de postergación y marginación que tuvimos desde 2015 al 2019. Ahora, ¿cómo surge el modelo formoseño? Porque el modelo formoseño no es solo un corpus teórico, sino que es, digamos, son hechos, son tangibles, es practicidad, es política. El modelo formoseño se nutre, ¿sí?, de lo que va a ser justamente el modelo argentino de Juan Domingo Perón, pero el modelo formoseño pretende y lo hace y lo reproduce lo que en el vocablo latín se llama el mutatis mutandi, es decir, cambiando lo que se debía cambiar, es decir, se contrapone al lema o a la bandera liberal, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, estas consignas establecidas van a ser ideadas y proyectadas, comunicadas, se hace conocer a través del general Juan Domingo Perón, en el modelo formoseño, en la comunidad organizada. Es decir, que el modelo se ajusta, se basa, se nutre de los firmes fundamentos del pensamiento nacional y popular, poniendo en acto la filosofía, la doctrina justicialista, es decir, ese gran legado que nos dejó el general Juan Domingo Perón, pero que lo importante no solamente es leerlo a la comunidad organizada en 1949-1953 o al modelo formoseño en 1974, no, sino adaptarlas a nuestros tiempos, a las nuevas demandas, a la nueva población. Cuando digo población, porque, digamos, ese trasvasamiento generacional no solamente va cambiando, sino que también cambian las demandas y cambian también los intereses. Entonces, los intereses de la población me refiero. Entonces, lo importante es adaptar al momento geográfico y al momento temporal, es decir, al tiempo, a cada momento histórico. Entonces, repasando un poquito, surge lo que es la comunidad organizada, como dijimos recién, la comunidad organizada, para que los colegas y estudiantes sepan, digamos, fue la exposición que hizo el general Juan Domingo Perón en el primer Congreso de Filosofía, el modelo argentino, la tercera posición, que es la nuestra, el peronismo, ¿sí? Es decir, no solo puede ser valorado a partir de su dimensión conceptual, sino fundamentalmente por su concreción. Y cuando decimos concreción, nos estamos refiriendo a la realidad, como decía el general. La única verdad es la realidad. Por eso el peronismo abraza la filosofía del ideal, más que nada de la realidad, ¿sí? Y esa realidad se plasma en cada una de las obras, en esta nueva provincia que hemos tenido a partir del 2003. Ahora, una pregunta. ¿Por qué el modelo formoseño aspira a la edificación de una sociedad justa, libre y soberana en la comunidad organizada? Bueno, en primer lugar, porque el hombre es el centro, principio y fin de toda acción política. La política debe ir en orientación hacia el bien común de las clases o de los sectores más vulnerables, más necesitados, ¿sí? Es decir, donde se necesita un derecho, allí debe ir. Y no puede haber una realización histórica que avasalle la libertad del hombre. Otro ítem que puede responder esta consigna es que la comunidad organizada es aquella donde se puede realizarse en la medida que se realicen cada uno de la gente. Es decir, yo no me puedo realizar solo en una comunidad organizada.
Para que yo me realice, necesito que la comunidad se realice. Nadie se realiza solo. Es decir, ese discurso que algunos dicen, mira, yo lo que tengo es gracias a mi trabajo y pues yo no le debo nada a nadie. A ver, primero y principal, si vos tenés trabajo es porque hay un Estado presente que motoriza una economía, que posibilita que vos puedas justamente dedicarte a tu oficio o a tu trabajo. Porque así no pasó en el 2015 al 2019. No todos decían lo mismo. Debe haber un equilibrio entre el principio o las demandas individuales y los colectivos. Es decir, solo a partir de esa fusión o conjugación de intereses individuales y colectivos aflora la justicia social. Porque la justicia social lo que apunta es al beneficio del bien común. ¿Sí? Y el modelo formoseño va a tomar los principios rectores formulados en la comunidad organizada y lo hace carne o lo hace piel a partir de ciertas políticas sociales o programas sociales tan claros y tan tangibles como el PAIPA, por ejemplo. Y ahí está esa Formosa rebelde, como a mí me gusta decir, porque esta política en la década del 90, cuando había recorte, cuando había un paquete impuesto desde los Estados Unidos a la Casa Rosada y decían que no importa cómo, pero se debe pagar, se debe aplicar ciertas políticas neoliberales. ¿En qué se traducían esas políticas neoliberales? Y se traducía en el recorte, se traducía en la superinflación, se traducía en que los jubilados cada vez ganaban menos, los medicamentos cada vez estaban más, algo no muy parecido, algo no muy lejano a lo que pasaba de 2015 al 2019. No quiero ser reiterativo, pero es casi lo mismo, ¿sí? Y en este contexto donde las fábricas cerraban, donde hay un número importante de despidos, una tasa en ascenso de desempleados, donde la familia, ¿sí? Donde la familia se rompe, porque a partir de ahora el hombre lastimosamente se queda en la casa porque no hay trabajo y hay una demanda más para la mujer en tareas domésticas. Es decir, se rompe lo que va a ser el núcleo familiar. Dentro de esto aparece el PAIPA. Allá al fondo, como dicen algunos, en la puerta trasera de la Argentina, ahí estábamos nosotros. Y ahí aparece Gilden Franco en lo que es el modelo formoseño, presentando el PAIPA. A mi parecer, la revolución agraria de la Argentina es el PAIPA. Es el programa más rebelde en contra de las políticas neoliberales y a favor de los que menos tienen. Un programa de acción integral para el pequeño productor, para el pequeño y mediano productor, que tiene como objetivo principal la realización de ese pequeño productor y que es una política integral. Y cuando hablamos de integral, no solamente apunta a ayudarlos en sus tareas rurales, sino en capacitarlos para que pueda realizarse en sus medios, en su propio medio. Se apunta desde el Estado cuando decimos que la educación es una cuestión de Estado, es una cuestión de Estado para todos. Es decir, aparecen las escuelas técnicas, las agrotécnicas, con más énfasis, con más empuje, se llevan a cabo, se echan esas viviendas rancho y se elaboran viviendas dignas a partir del modelo formoseño con el PAIPA, etcétera. Es decir, si nos ponemos a pensar, cuando el mundo rifaba los recursos de cada uno de los países, Formosa estaba teniendo una política proteccionista. A Formosa le preocupaba que cada vez el pequeño y mediano productor tenga que vender por 2 pesos su campo a aquellos grandes oligarcas que hoy encima militan a favor del virus. Porque es así, no todos son el campo como algunos creen. Entonces, a partir de estas políticas proteccionistas aparece el PAIPA. Y como política integral, más aún, tenemos lo que todos conocemos por nuestra gente, todo. ¿Quién no se pone contento cuando nuestro gobernador baja al territorio, cuando nuestro gobernador va a nuestro pueblo y podemos ver esa cercanía y no esa distancia
entre lo que es gobierno y pueblo. Eso en Formosa jamás lo sentimos. Jamás lo sentimos. Por nuestra gente todo es el conjunto, ¿sí? El conjunto de políticas integrales que se lleva al pueblo, a su destino, al barrio, en lo que respecta a Formosa Capital, a cada uno de los barrios, al interior, a cada uno del pueblo del interior. Y ni hablar del conjunto de obras que se hicieron después del 2003 y antes también con los recursos que se harían. Es decir, estas políticas proteccionistas, esas políticas que hoy critica Joseph Biden, ya nuestro gobernador, el doctor Gilles Frank, ya lo había visto, porque es un gran visionario, en 1994, y desde allí empieza lo que es el modelo formoseño. Ahora, no quisiera, leer qué es un proyecto, no quiero ser denso en lo que respecta a un concepto, ahí está, después puedo dejar a disposición de los colegas el PowerPoint, pero lo importante es que el modelo formoseño representa un paradigma a partir del cual se hace posible realizar una propuesta nacional, popular, humanista y cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque el modelo formoseño no solamente se nutre, como dije, del modelo argentino de Juan Domingo Perón, de la comunidad organizada, de la tercera posición, sino que también del continentalismo de Juan Domingo Perón, de querer justamente armar lo que Néstor llamaba la patria grande, y lo que hoy nuestro gobernador está liderando, lo que es el norte grande, ¿sí? Perón hablaba de armar justamente lo que era el continentalismo, es decir, unir toda América del Sur, todos los países de América del Sur en un solo bloque, en la cual, digamos, el imperio de los Estados Unidos no venga a explotar ni a imponer sus políticas, sus recetas económicas. Y también otros principios del cual se nutre justamente de la doctrina social de la Iglesia. Ahora, todo este encuadramiento filosófico y doctrinario se da a partir de ciertos principios básicos de la política fundamental en la justicia y en la solidaridad. Una doctrina, una identidad, una organización y una mística y un conductor en armonía con el pueblo, he allí la maravillosa comunión del hombre y la mujer formoseña en búsqueda de su destino. Es decir, el ser y el estar en un lugar. Ahora, que el modelo formoseño es la síntesis de todo lo que... Hoy al principio decíamos que lo que pretende hacer el modelo formoseño es justamente uno que conoce de dónde venimos, lo que hemos pasado y evitar, ¿sí?, volver al pasado. Es decir, el modelo formoseño es la síntesis, si se quiere, de ese ideario fontaniano, de esa postergación ya desde el momento que el laudo Halle falla a favor del Paraguay, tenemos que trasladarnos, fundar una nueva ciudad que va a ser Formosa. Cuando fuimos territorios nacionales y el Congreso o el Poder Ejecutivo nos imponían los gobernadores para que apliquen ciertos paquetes impuestos a Buenos Aires sin tener en cuenta la idiosincrasia o la identidad del formoseño. Y en esa lucha por ser provincia que fue denegada en 3, 4 oportunidades y que solamente una persona que sale del pueblo, que siente y que vive el pueblo puede reconocer, como fue Juan Domingo Perón. Todo eso se sintetiza y se plasma en el modelo formoseño. Pero el modelo formoseño no solamente es un cuerpo teórico, sino que el modelo formoseño también es amplio, apunta, y para eso los invito a bucear un poco lo que es la Constitución provincial. En el artículo 92 sostiene, cito, la provincia de Formosa reconoce su realidad cultural conformada por vertientes nativas y diversas corrientes inmigratorias. Las variedades, costumbres, lenguas, artes, tradiciones, folclores y demás manifestaciones culturales que coexisten merecen el respeto y el apoyo del Estado y la sociedad en general. Esta pluralidad cultural marca la identidad del pueblo formoseño. El modelo formoseño quiere erradicar que, digamos, como se decía antes, el criollo, el aborigen, el clorindense, por darle un ejemplo. No, ahora somos todos formoseños, unidos bajo una misma patria chica. Todos somos iguales. Y todos somos iguales ante la ley porque estamos hablando de la Constitución, en esa reforma a la Constitución que se llevó a cabo en el 94.
Por otro lado, el modelo formoseño, en lo que respecta a la identidad, nace de las entrañas mismas de la identidad, de nuestra identidad. No pretende ser el espejo de otras provincias, ¿no? Nosotros no nos miramos en cómo es la cultura porteña o la cultura cordobesa. No, nosotros somos formoseños y esta es nuestra identidad. Esta pluriculturalidad que contamos, este crisol de grupos sociales que poblaron el suelo formoseño, hacen a la identidad del formoseño, y que el modelo formoseño la rescata, la materializa y le da una significancia importante. Es decir, nosotros tenemos memoria. Recordamos quienes sentaron las bases de esa Formosa territoriana, como habíamos dicho, con ese esfuerzo denonado que hicieron la posible la provincialización. Todo lo que lo fuimos pasando, las postergaciones, como fuimos diciendo, cuando solamente éramos considerados una hipótesis de conflicto, es decir, por eso Formosa no tuvo nunca el mismo progreso que pudo haber tenido, que tiene Misiones, que tiene Resistencia o Corrientes, porque siempre fuimos considerados para el Estado federal. Nunca se llevaron a cabo políticas federales, ni siquiera éramos receptores de paquetes de planes de políticas sociales para aplicar por nuestros gobernantes, sino que eran imposiciones. Es decir, no es posible ni racional que se pretenda utilizar las realidades, o sea, otras realidades, como dije recién. Ahora, sabemos de dónde venimos, lo difícil que ha sido todo este camino, pero aún más importante es que sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde no debemos volver por el bien de nuestra Formosa. Y fíjense que uno de los hechos trascendentales, una de las bisagras, así como en el análisis historiográfico, si se quiere, de la historia regional, local, tenemos 3 hitos, lo que es justamente la fundación de Formosa, la provincialización de Formosa y el modelo formoseño. Dentro del modelo formoseño vuelve a surgir una bisagra más que forma parte, por supuesto, de un conjunto de políticas implementadas dentro del modelo formoseño, pero que tiene una relevancia fundamental, como es la firma de reparación histórica, como dije recién. La firma de reparación histórica que con tanto esfuerzo nuestro gobernador, el compañero Gildo Infran, luchó, se consiguió tener, el apoyo de la Cámara Legislativa de Formosa, el apoyo de la Cámara Legislativa de la provincia de Misiones. Habló en el Congreso Constituyente de Santa Fe, dirigida a todos los constituyentes, que ya era la hora de que Formosa se le reconozca tantos años de postergación y marginación. Bueno, solamente una persona, vuelvo a ser reiterativo en esto, solamente una persona con los principios y las convicciones bien plantadas puede defender una provincia como la defiende nuestro gobernador, y que testigo de eso es justamente todo el año 2020 en estas políticas sanitarias que se llevaron a cabo. Nos protegió, andábamos, Formosa era como una burbuja, mientras el resto de las provincias y los países que nos rodean sufrían las bajas y los contagios. Nosotros todo el año 2020 nos movilizamos normalmente en la provincia. ¿Por qué? Porque hubo estrategias y políticas orientadas a esto. Lo mismo lo hizo en el 94, ya cuando solicitó la firma de acta de reparación histórica. Y que, por supuesto, otra persona ha salido del pueblo, del otro polo, o de la otra punta, si quieren que le diga así, de la Argentina, sufrida la postergación también, porque, a ver, le voy a decir una cosa, las únicas 2 regiones que no lograron conquistarse, o que se terminan de, digamos así, colonizar en el siglo XIX, es la región del Chaco, o sea, la nuestra, con la Patagonia. Pero la Patagonia cuenta con ciertos accidentes geográficos favorables que le permitió la explotación privada y después impulsada por el Estado del turismo, ¿sí? Entonces, fue otro sureño que supo entender las necesidades de un norteño y de un norte olvidado, y que vino a reconocer la firma del acta de reparación histórica. Y por supuesto que me estoy refiriendo al doctor Néstor Carlos Kirchner, cuando aquel 28 de mayo llegaba a Formosa y firmaba en el Polideportivo Policial, ¿sí?, la firma del acta de reparación histórica que transformaría rotundamente
a nuestra provincia. Y bueno, aquí, para no ser más por ahí obvio, bueno, algunas obras, como sabemos, la costanera de la Vuelta a Formosa, que es uno de los emblemas más grandes que tenemos, los caminos, las rutas asfaltadas, las obras, es decir, todo eso que desde la fecha y de manera interrumpida durante la presidenta Kirchner, la doctora Cristina Kirchner, se llevó a cabo y se cumplió con la palabra y con el acuerdo. Y bueno, que después, como todos sabemos, 4 años del 2015 al 2019, Formosa no recibió una sola obra por parte del gobierno nacional. Ahora, yo quisiera compartirle un poco de esta revolución que es justamente el PayPay, que se lanzaba allá en aquellos años primeros del modelo formoseño. No le tengan miedo a las transformaciones, porque nosotros somos tan capaces como cualquiera de otro lugar para emprender y acompañar este proceso de transformación, porque somos capaces y vamos a ser capaces de romper el individualismo, de construir la unidad, de lograr la organización, de fomentar entre nosotros la solidaridad con el protagonismo verdadero y sincero. Pero fundamentalmente vamos a ser capaces de hacer todo esto con una palabra que vamos a llevar a los hechos y que es la equidad, para lograr así la verdadera justicia social. Compañero gobernador, referente y modelo de muchos de nosotros que hemos visto a lo largo de estos años cómo desde el fondo de la Argentina federal era posible construir un modelo, cómo era posible soñar con que aquel escenario de postergación que le tocó atravesar durante mucho tiempo a Formosa, año a año, mandato a mandato, elección tras elección, decisión tras decisión, se iba revirtiendo. Hoy Formosa ya no es aquella provincia postergada de la Argentina profunda, sino que es un modelo que en el día a día el resto de los gobernadores y nosotros, desde nuestras misiones, desde nuestras funciones, desde el lugar donde nos toque, miramos. Bueno, esto es lo que yo le decía hoy, y lo que pretendía hacer con este video es que se pueda materializar, visibilizar el inicio de algo, el desarrollo, y no digo el fin porque esto sigue, pero el desarrollo de algo y el reconocimiento de aquellas personas que, si bien no son los responsables, pero que es la capital del país, marginaba y postergaba a Formosa, y hoy ellos mismos reconocen el liderazgo de Gildo Infran, reconocen y admiran que desde cuando hay un proyecto, cuando hay una concepción y una unidad de acción, pasan estas cosas. El modelo argentino, el modelo formoseño, lo único que persigue y que van a perseguir y vamos a perseguir como fin último es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Muchas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Raquel Paiva, soy profesora de Historia del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, del equipo disciplinar de Ciencias Sociales, y en esta oportunidad voy a continuar con el seminario Identidad Formoseña cimentada en los hitos históricos. Continuando la exposición del profesor Roldán, yo voy a hablar en esta oportunidad del proyecto provincial como herramienta de desarrollo. En primer lugar,
vamos a compartir un fragmento audiovisual donde apreciaremos conceptos de nuestro gobernador Gildo Infran y del presidente Alberto Fernández en el marco de su visita a Formosa el año pasado para la inauguración de importantes obras dentro del modelo formoseño, donde recordaron la importancia de la reparación histórica para concretar el presente que hoy gozamos. Pasamos al video entonces. Vamos a escuchar atentamente entonces los fragmentos y los conceptos de nuestro gobernador y el presidente. La verdad que hoy es un día muy especial para los formoseños. No solamente por tu visita, sino por una cuestión histórica. Hoy estamos cumpliendo 17 años de la firma del acta de reparación histórica que hemos suscrito con el compañero Néstor Kirchner. Al tercer día de haber asumido la presidencia de la Nación, vino a visitarnos y a firmar el acta de reparación histórica, que fue el instrumento, como no voy a abundar en historia porque ya considerando del decreto expresa para que quede plasmado, pero esto está en el corazón de cada formoseño. Eso marcó un antes y un después. No voy a empezar tampoco a mencionar todas las cosas que hemos hecho gracias a la reparación histórica, no solamente con Néstor, sino después hemos continuado con Cristina. Lastimosamente vivimos 4 años de un gobierno oscuro, centralista y discriminador, porque a mi provincia lo ha discriminado por el único hecho de ser opositor a la política que lleva adelante. Y el castigo fue esto, 4 años sin ni una obra. Al contrario, las obras que se venían ejecutando con mucho avance de ejecución del gobierno de Cristina fueron automáticamente suspendidas, que ahora, gracias a su decisión y la entereza también de sus ministros y ministra, vamos a retomar y vamos a empezar nuevamente la senda del desarrollo y el crecimiento, pero con equidad social, como estábamos acostumbrados en la provincia de Formosa. Gracias, señor presidente, por este gesto, por esta visita, pero también quiero contarles de que con ese instrumento hemos fortalecido el modelo formoseño, que es un proyecto político, con una planificación y que no se asusten los opositores. Ya tenemos también el proyecto para 5 años adelante, así que pensamos seguir. Y de la cuarentena también tenemos proyectos para salir de la cuarentena. Así como tenemos la valentía y la decisión política para acompañar este proceso que estamos viviendo en esta pandemia, que no solamente es en la Argentina, cuando hablamos de pandemia es del mundo, que algunos quieren desconocer. Nosotros hemos tomado todas las medidas sanitarias que correspondan y vamos a seguir tomando todas las medidas necesarias para que el virus no llegue aquí. Y si llega aquí, también el sistema de salud de la provincia de Formosa está preparado para enfrentarlo. Usted recién, señor ministro, presidente de la Nación, ha recorrido y hemos inaugurado el Hospital Interdistrital Evita, pero ahora va a funcionar, en el caso que entrara el virus, va a funcionar solamente para atención de casos graves. Estuvimos antes en el polideportivo, en donde hay 240 camas para la atención de casos leves. Bueno, aquí vamos a atender los casos de intermedio y los casos graves, que ojalá no tendríamos que usemos, pero de cualquier manera estamos preparados para eso.
Pero quiero hacer una historia. No es para cargarle la mochila. Néstor vino el 28 de mayo del 2003. Pero el 14 de octubre del mismo año estuvo con nosotros, cuando esta avenida que hoy está pavimentada era camino de tierra. Vino a inaugurar con nosotros el hospital de alta complejidad. Después, por supuesto, como ya le comenté, fue el presidente que más ha visitado nuestra provincia y yo espero que vos batas el récord. Después vino el 20 de enero, porque tenía esa locura, venir en enero a Formosa hay que ser loco. Y vino el 20 de enero del 2004 y firmamos un montón de acuerdos como firmamos ahora. Y recuerdo lo que le dije, y yo te voy a volver a repetir. Le agradecí, pero le dije como hacían los viejos almaceneros de antes, que recibía a cuenta de mayor cantidad. Así que todo esto lo recibimos a cuenta de mayor cantidad, que estoy seguro que va a ser así. Los formoseños somos optimistas. Por eso decimos de que aquí con la adversidad no se pacta, porque las vencemos o nos vencen. Nosotros hemos decidido vencerla. Por eso en Formosa no se rinde nadie. Feliz de estar aquí en Formosa. Uno quiere a las tierras por diferentes motivos, ¿no? Porque uno nació, porque uno vivió. Yo debo confesarles que quiero a Formosa por Gildo. Quiero serles muy honesto. Conozco a Gildo hace muchos años. Y a veces siento que la historia se arma más allá de nosotros. Ayer a la noche me manda Guado un mensaje y me dice: ¿vos sabés que el 28 de mayo del 2003, a 3 días de asumir, Néstor viajó a Formosa para firmar el pacto de reparación histórica? Y yo le contesté, lo tiene Guado en su WhatsApp, no, con un montón de O. Porque ese pacto que firmó Néstor lo trabajamos mucho con Gildo cuando yo era jefe de gabinete. Y Néstor, que cada vez que lo recuerdo me toca, tenía una obsesión que no es distinta a la que yo tengo. Néstor decía: qué país injusto. ¿Qué país injusto hicimos los argentinos? Y su mayor obsesión era terminar con la injusticia en el norte. Él sentía, con razón, que la Argentina había sido diseñada para que el puerto de Buenos Aires sea el epicentro de todo, y de allí salían rutas y vías ferroviarias para que lleguen al puerto de Buenos Aires las riquezas del interior. Y en ese juego hay un centro del país que era próspero, crecía y vivía en la abundancia, y había un norte sistemáticamente olvidado y explotado por ese centro. Y Néstor lo sentía. Y por eso para él era tan importante la reparación histórica de una provincia del norte como era Formosa. Fue su primer acto de reparación histórica. Cuando yo digo que uno quiere también a las tierras porque conoce a alguien querido, y yo digo quiero a Formosa porque conozco a Gildo. Yo lo conozco a Gildo en su dimensión política, pero también en su dimensión humana. Porque la política, todos los que abrazamos la política porque la política tiene un tema central, que es ver de qué modo el ser humano vive mejor, progresa, se desarrolla.
El centro de la política es el ser humano, no es otra cosa. También lo es para la economía, también lo es para el derecho. Siempre el centro de todas estas actividades o estudios humanísticos, siempre es el hombre en su dimensión, hombre, mujer, el ser humano. Y yo lo he visto a Gildo en todos estos años, siempre que lo he visto preocuparse por Formosa. Siempre que me ha visto y me ha dicho, allá en Formosa estamos necesitando, allá en Formosa estamos haciendo, y su mayor obsesión es que sus coprovincianos, los formoseños y las formoseñas, vivan cada día mejor. Y eso no habla de un buen político, que lo es. Por eso lo eligen, digo siempre yo. Eso habla también de su condición humana. Gildo, siempre que pide, pide para Formosa. Siempre que trabaja, trabaja para Formosa. Piensa la Argentina con una Formosa que sea parte de una Argentina próspera, pero pide prosperidad para Formosa. Y esos son los mejores políticos y son los mejores seres humanos. Me llevó a inaugurar un hospital, el Hospital Evita, que nació con otro objetivo, con otra finalidad, pero que han destinado a prepararlo para lo que eventualmente el coronavirus demande. Es un gobernador que dice, controlo la entrada de todo el que viene, controlo la salud de todo el que entra a esta provincia. Eso es un buen gobernador. Eso es un buen gobernador. Va a haber un día después de tanto malestar que esta pandemia nos genera. Y el día después vamos a estar de pie, produciendo y haciendo crecer a la Argentina. Porque no sé si en la Argentina los hay, pero así como los formoseños no se rinden, los argentinos tampoco. Bueno, escuchamos entonces las palabras y los conceptos del gobernador y del presidente. Qué orgullo sentir, saber, conocer, tener memoria, conocer nuestra historia y saber que el primer hecho de reparación histórica que realizó el presidente Néstor Kirchner sucedió en la provincia de Formosa. Qué importante es tener memoria, conservar la memoria para preservar nuestra identidad, porque nos permite recordar de dónde venimos, quiénes somos y cómo ha evolucionado nuestro pueblo. ¿No es cierto? La importancia de tener memoria, como le decía, el primer hecho de reparación histórica que sucedió en la provincia de Formosa. Y todos los hechos y procesos y todo lo que se fue cumpliendo a partir del 2003, a partir de este acuerdo, a partir de este convenio. Y es bueno tener memoria y saber quiénes han sido los presidentes que han tomado la decisión histórica de aprobar las políticas y los proyectos de gobierno en las provincias, y sobre todo en la provincia de Formosa. Qué orgullo y qué placer es sentir y escuchar al presidente decir que nuestro gobernador, Gildo Infran, no solo es un buen político, no solo le gusta la política, el gobierno, sino es un gran ser humano, una gran persona. Cuando decía, Gildo no pide para él, pide para el pueblo, pide para todos los formoseños. Esto creo que lo tengan bien presente y a no olvidarnos de eso.
El gobernador gobierna para todo el pueblo de Formosa y sobre todo lo tiene presente siempre. O sea, es para mí un orgullo y para ustedes seguramente también escuchar los conceptos del presidente hacia el gobernador. Ahora, continuando dentro de lo que es el proyecto provincial como herramienta de desarrollo en la provincia de Formosa, vamos a hablar de las acciones frente a la pandemia. La tragedia sanitaria trajo consigo una tragedia económica y social. El coronavirus dejó en evidencia las desigualdades e injusticias sociales que existen en el mundo. O sea, la pandemia, el coronavirus existieron en el mundo. Ahora, ¿de qué manera se dio en Formosa? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo se trabajó? Ahí podemos apreciar en la imagen personas del área de la salud trabajando durante la pandemia. Entonces ahora vamos a seguir viendo y conociendo cómo se trabajó dentro del modelo formoseño en esta provincia. La pandemia expuso con crudeza la discusión sobre el rol del Estado, del mercado y de la política. El modelo formoseño en acción, primeramente en materia educativa, tuvo un desafío y un diseño. Desafío de sostener el proceso formativo de los alumnos en condiciones nunca antes imaginadas. Cada casa se convierte en un aula. El diseño y distribución de material pedagógico a los estudiantes de todos los niveles y modalidades. Transmisión de clases y contenidos especiales, con herramientas tecnológicas innovadoras a través de la autopista digital, así como también la red de medios provinciales. Con esto voy a acomodar. Yo los voy a acomodar porque me parece que se ve que está tapando el... Dentro del programa Seguimos Educando, se entregaron en el 2020 nuevas herramientas tecnológicas. Tablets, netbooks, todo dentro del convenio de lo que fue la sesión gratuita. Este año también están anunciadas nuevas unidades educativas para inaugurar dentro de la provincia. La planificación estratégica en ciencia y tecnología. En cuanto al régimen nacional de promoción de la economía, del conocimiento, adhesión de la provincia, el polo científico, tecnológico y de innovación, vamos a ver el rango legal, la creación de un laboratorio de electrónica aplicada, la incubadora de empresas de bases tecnológicas en marcha. El Instituto Politécnico Formosa, la construcción del edificio en el predio del polo, tecnicaturas en mecatrónica, tecnicatura superior en desarrollo de software, proyectos tecnológicos innovadores relacionados a la producción y al contexto local. Estas herramientas siguen afianzando el objetivo provincial de fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y la continuidad pedagógica garantizada que no se ha interrumpido ni en épocas de pandemia. Cabe destacar entonces que estos aparatos forman parte de los equipos que se han entregado y lo siguen haciendo a lo largo del territorio formoseño y que cubren la totalidad de las escuelas de modalidad común, EID, Educación Intercultural Bilingüe, agrotécnicas y rurales. Debemos destacar la importancia del programa Conectar Igualdades en la provincia, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde las clases se dictan a la modalidad virtual. Todas estas planificaciones buscan entender en el desarrollo la implementación de difusión y evaluación de la política de ciencia y tecnología e innovación en función de los lineamientos estratégicos establecidos por el Poder Ejecutivo
con el fin de poner el conocimiento científico al servicio de la comunidad e incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico dentro de la provincia de Formosa. Aquí podemos apreciar en el mapita la extensión de la red de fibra óptica a comunidades de los departamentos Pirané, Patiño, Bermejo, Ramón Lista, más de 1.600 puntos de conexión. Nuestra red de banda ancha por fibra óptica está al servicio de cada comunidad local. Mayor equidad e igualdad de oportunidades cuando el acceso a los mismos es universal y gratuito. Este proyecto de red de fibra óptica es un proyecto que forma parte de las políticas de crecimiento y desarrollo para todo el territorio provincial. Se define así un plan estratégico de gobierno electrónico provincial donde el territorio está conectado al sistema integrado de comunidades de la provincia de Formosa, de red de fibra óptica y red inalámbrica, tan necesaria en estos tiempos en que la educación se dio de manera virtual y, como decíamos al comienzo, cada casa se convirtió en un aula. En cuanto a la diversificación productiva, las familias paiperas participaron activa y pilar hacia la autosustentabilidad alimentaria. Las principales abastecedoras para el plan Nutrir y Nutriform, con mejora de la competitividad y acceso a mercados locales, regionales y nacionales, a través de tecnología implementada, trabajos de capacitación y extensión en la chacra, experiencia acumulada por nuestros pequeños productores. Por la inflación, vamos a recordar, porque por la inflación durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri aumentó la pobreza en la Argentina. Y en plena crisis económica y social, el gobierno de Formosa lanzó un programa alimentario llamado Nutrir, destinado a sectores vulnerables que en un principio iba a cubrir gradualmente la demanda alimenticia de familias, primeramente de la capital, pero actualmente más de 17.000 personas acceden a este beneficio, al beneficio de Nutrir y Nutriform. El plan Nutrir está enmarcado dentro del programa PAIP, Programa Integral para los Pequeños Productores Agropecuarios, creado en el año 1996 con la finalidad de lograr el autosostenimiento, la ocupación y la autogestión productiva del pequeño productor y su familia, mediante un proceso de desarrollo sostenido que tiene como propósito la soberanía alimentaria, mejorar el índice de consumo per cápita de frutas y hortalizas, recuperar la mesa familiar, potenciar la economía regional a través de alimentos seguros, de producción local y con agregados de valor. Esto es como para ampliar un poquito más y lo que se continuó haciendo en el programa del PAIPA, del cual ya venía hablando mi compañero. Hombres y mujeres de esta tierra son los principales destinatarios de todas las políticas con eje en la defensa de la salud y la vida. Eso en cuanto al PAIPA. En cuanto a materias de obras públicas, vamos a ver el reinicio de obras paralizadas por el gobierno anterior. Recordamos que, como dijo mi compañero, durante el gobierno de Mauricio Macri estuvieron paralizadas todas las obras de gobierno en la provincia de Formosa. Con el actual presidente, Alberto Fernández de Kirchner, se actualizaron y se continuaron las obras públicas. El reinicio de obras paralizadas por el gobierno anterior, vamos a nombrarlas: autovía de Ruta Nacional número 11 en el tramo Puente San Hilario, Ciudad de Formosa, tramo Mansilla, Tataní, puente sobre elevado de la avenida Gendarmería Nacional sobre la avenida Néstor Kirchner,
duplicación de calzadas entre la rotonda de la Virgen del Carmen y la intersección de las rutas nacionales número 81 y número 11. Pavimentación de la ruta provincial número 23 Palo Santo, Belgrano. Vamos a ver con fondos del Tesoro Provincial las que se realizaron. Como diría el gobernador en su discurso, y subrayo esta parte porque me parece muy importante, celebramos la mirada federal y de justicia social de la gestión de nuestro actual presidente, que nos permite seguir avanzando a mayor ritmo con la planificación del modelo formoseño. Con fondos del Tesoro Provincial se realizó la continuación del mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria. Se suman nuevas trazas en Las Lomitas, Villa Los 13, Laguna Blanca y El Espinillo. El plan de ampliación y mejoramiento del servicio técnico en todo el territorio. Electrificación rural en áreas productivas. En el noroeste provincial, sobre la Ruta Nacional número 86, líneas de media tensión, subestaciones, transformadoras, red de baja tensión y alumbrado público. Obras que permiten a las familias formoseñas que allí habitan contar por primera vez con servicio eléctrico en el lugar donde viven. En materia habitacional, podemos ver con fondos nacionales los llamados a licitación, construcción e infraestructura de servicio de la cuarta y última etapa del barrio Nueva Formosa, en la ciudad capital. Refinanciación de más de 600 viviendas de esta etapa. Fin a la injusticia del gobierno nacional anterior que paralizó y desfinanció a la provincia de Formosa. Pero a no olvidarse que con fondos provinciales, y se podría decir que es una política única en el país, se realizaron la construcción de soluciones habitacionales, ejecución de módulos con servicios, soluciones habitacionales para las familias indígenas en el Centro de Ubicación Transitoria Solidaria. Vamos a remarcar también la continuación con la construcción, como le decía, de soluciones habitacionales para familias sin posibilidad de afrontar el pago de una cuota a través de la ejecución de módulos con servicios. También están los programas provinciales como Comunidad Activa y Guadalupe Florece. En materia hídrica podemos observar dentro del modelo formoseño su planificación y su estrategia. El río Pilcomayo. Vamos a ver las obras que se realizaron desde el río Pilcomayo. Financiamiento, obras de canalización, mitigación de los efectos de posibles inundaciones. Traza de llegada de las aguas hasta el Bañado La Estrella. 500 kilómetros de canalización para garantizar a la población el acceso al agua. Respuesta del modelo formoseño ante la sequía extrema. Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanilado del Campo, Ibarreta, Fontana, Palo Santo y Tirané. Consumo humano y cobertura a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Sistema Riacho del Porteño para abastecer agua a General Güemes, General Belgrano, Misión Tacaglé, El Espinillo, Buenavista, Siete Palmas, Laguna Nainec y sus colonias de influencia. Reactivación, Paleocauce, Riacho Che, Tres Lagunas, Riacho Che, La Frontera y Colonia. Captación, agua, Riacho del Porteño, Canal 16, kilómetros, reservorio de la Laguna Vera. Río del Norte, Agua Dulce, Aposta Cambio Salazar, Fortín Lugones y San Martín 2. Vamos a ver ahora las obras en el río Bermejo. Mantenimiento en la toma Santa Rita y en el sistema de Laguna Yem. Obras en Ingeniero Juárez e Ibarreta.
nuevas plantas de agua potable en Mansilla y a finalizar las de Laguna Yema, Las Lomitas, Tres Lagunas y Pozo del Mortero. Villa 213, la ampliación de la red de agua en Pozo del Tigre y los reservorios en Laguna. Tres Pases y Misión Laicí. Ingeniero Juárez, ampliación de red y un acueducto de 8 kilómetros desde Mansilla a Villa Escolar, ambas con financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Planta de agua de Clorinda, refinanciación y reactivación luego de 4 años de paralización con la gestión nacional anterior. Nueva planta potabilizadora para Laguna Blanca, La Primavera y su zona de influencia. Licitación. Nueva toma de agua del río Bermejo en la Valle, acueducto 17 kilómetros. Nuevas plantas potabilizadoras, Colonia Riacho de Oro y Subteniente Perito. En estas últimas obras mencionadas se evidencia la enorme importancia estratégica que tiene el río Paraguay para el presente y futuro de Formosa, por lo que la protección de sus aguas frente a todo tipo de contaminación contribuye una causa vital y ambiental, por la que debemos luchar unidos todos los formoseños, en conjunto con los hermanos paraguayos con quien compartimos este río. La importancia de la utilización del río Paraguay. Acá vemos acueductos de 95 kilómetros desde una nueva toma de agua del río Paraguay hasta Villa por Misión Laicí, solución definitiva al abastecimiento de agua y consumos humanos. Acueducto del desarrollo formoseño en el presupuesto nacional de este año. Agua para consumo humano en todas las localidades sobre la ruta número 81. Significa un cambio revolucionario en la producción formoseña. Posee importancia estratégica para el presente y el futuro de Formosa. Proteger sus aguas de todo tipo de contaminación es causa vital y ambiental para todos quienes compartimos este río. El compromiso está en cada uno de los formoseños. En cuanto al modelo formoseño, se mejora la calidad de vida, con la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Formosa Capital en ejecución. Ampliación del sistema de desagües cloacales en Pirané, Riacho Meé, El Colorado y barrios de Formosa Capital. Hospital Distrital Dr. Pedro Euclides Infran de Laguna Blanca, finalizado. Centro de Medicina Nuclear Dr. Néstor Kirchner, avance del 89% con fondos propios. Hospital de la Madre y la Mujer, el 32% de avance global, el nuevo integrante del Polo Hospitalario Provincial. Centro de Salud del Favorito y de Palma Sola. En construcción, hospitales de Misión Tacaglé, Villa Escolar y ejecutándose Hospital de los Chiriguanos. Nuevos centros de salud de Ensanche Norte en el departamento Patiño, paraje San Martín en Ramón Lista y del barrio Lote 4 en Formosa. Ampliación del sector de internación del Hospital Central. En las imágenes podemos apreciar entonces todas las obras de gobierno que yo les acabo de nombrar, como por ejemplo el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Odontológico de Formosa y la unidad de pronta atención de contingencia al COVID-19. El Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 es único en el país con las características tecnológicas de infraestructura y equipamiento. En Formosa, una de las pioneras en la utilización de plasma de pacientes recuperados y también en el uso del suero equino hiperinmune.
testeos para coronavirus al inicio de la pandemia. Recordemos que las muestras fueron tomadas por la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia UPAC, eran remitidas al Instituto Malbrán. Logramos la certificación de este organismo para que nuestro laboratorio de biología molecular del Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón las pueda procesar. Hasta aquí vimos entonces la importancia, que es, me parece lo más importante dentro de todas las obras de gobierno, cómo creció, evolucionó y cómo el gobernador fue un visionario para darle la importancia a estas infraestructuras y recursos humanos, del cual nos ayudó un montón para transitar lo que fue la pandemia. En cuanto al área de salud, quiero recordar unas palabras del gobernador que hizo hincapié en que la salud no es solamente un hecho médico, sino que es fundamentalmente un hecho social y político. A partir de esta concepción, desde los inicios del modelo formoseño, implementamos políticas sistemáticas e integrales y realizamos importantes inversiones a lo largo del tiempo para fortalecer a nuestro sistema público de salud, ya que esto nos ha permitido enfrentar esta pandemia de manera adecuada, organizada y con respuestas inmediatas. Estas fueron todas las obras que se realizaron durante la pandemia en la provincia de Formosa. De esta manera, entonces, vamos cerrando lo que es el seminario de identidad, hitos históricos para la provincia de Formosa. En primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes que nos han acompañado hasta el día de hoy a este seminario, a nuestro gobernador y vicegobernador, que hicieron posible y lo siguen haciendo estas capacitaciones de una manera muy especial, al rector del Instituto Pedagógico Provincial, doctor Raúl Aguirre, que siempre nos acompaña en el desarrollo de cada jornada pedagógica. De una manera especial también a la profesora Patricia Sánchez, que nos acompañó, me acompañó de manera personal a realizar este Power y a poder trabajar con ustedes hoy y a nombrarle a cada una de las obras de gobierno realizadas en nuestra provincia. Sigamos entonces cuidándonos y cuidemos a los que amamos para sostener este estatus sanitario alcanzado con el esfuerzo de todos y todas las formoseñas. Que tengan un feliz fin de semana y gracias por todo. Muchísimas gracias, colegas, los profesores disertantes, muchísimas gracias. Colegas y estudiantes, nuevamente les agradecemos desde la agrupación de EWOS, docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios. Y una vez más, gracias a estos cursos, que son acciones que nos permiten llegar a la delegación zonal Pirané, agradecemos al gobernador Gildo Infran, al doctor Eber Solís, a todo el equipo técnico que participó desde el Instituto Pedagógico Provincial, Justicia Social, a todo el equipo técnico también que está detrás para colaborar con nosotros en esta virtualidad que es tan nueva, tan tediosa a veces, o que nos lleva a actuar de ciertas maneras. A los docentes que se conectan, les estaremos enviando cada uno de los grupos de WhatsApp la dirección del correo electrónico que van a enviar el trabajo final, y si tenemos una segunda propuesta también la haremos saber en el grupo. Muchísimas gracias, cuídense, así pronto volvemos a clases presenciales, y quién nos dice que los siguientes cursos sean de manera presencial. Muchísimas gracias y un buen fin de semana.